El despertador consciente. Capítulo 52. ¿Mostrar nuestros sentimientos nos hace débiles? Hace unas semanas que empecé un cursillo centrado en el desarrollo personal y la inteligencia emocional. Me inscribí por curiosidad y no porque creyera que lo necesitase, pero no podía estar más equivocado. Lo necesitaba y mucho. Durante años, tanto profesores como personas que he ido conociendo en diferentes ámbitos me han ido diciendo que uno de mis puntos más fuertes es mi elevada inteligencia emocional, y para qué engañarnos, me lo acabé creyendo. A las pocas clases del mencionado curso, recibí un mazazo de realidad al darme cuenta de que mis tan alabadas habilidades en inteligencia emocional se limitaban a saber interpretar con relativo índice de acierto las emociones de los demás, pero en lo que se refería a mí mismo y mis propias emociones, sin ser consciente de ello, en algún momento de mi vida me acabé convirtiendo en poco más que en un ladrillo. Tal vez penséis que estoy siendo demasiado duro conmigo mismo, pero no lo digo en plan autoflagelación, lo digo casi literalmente, un ladrillo emocional en toda regla, al menos de cara a los demás. Dicho de otro modo, sin saber cómo ni por qué, llegado a cierto punto de mi vida, empecé a ocultar mis emociones detrás de algo parecido a una máscara o una coraza, condenando a mi verdadero ser emocional a vivir tras muros y muros de apariencias fingidas, y así he estado durante muchos años. Esto no significa que no tenga sentimientos o emociones, evidentemente que los tengo, solo que no permitía que nadie tuviera acceso a ellos ni los pudiera percibir. ¿Y por qué no? Bueno, las explicaciones pueden ser largas y tediosas, así que lo resumiré diciendo que tras varias experiencias poco agradables, por no decir traumáticas, a lo largo de mi infancia y adolescencia, acabé llegando a la conclusión de que mi yo real, que en esencia es y nunca dejará de ser extremadamente sensible, era un impedimento y un obstáculo para salir adelante y tener relaciones sociales normales con los demás. Y que cuanto más sensible me mostrase ante los demás, más números tenía para convertirme en diana de otros que eran, o al menos se esforzaban mucho en aparentar, que eran más duros que yo. El problema es que por mi carácter o personalidad ni podía ni puedo ir de duro por la vida. No era ni es creíble por más que me esfuerce, así que el único camino que me quedó fue el de suprimir mis emociones y reservarlas para mi intimidad más íntima. O eso debí pensar en aquel momento, sin ser capaz de predecir que de tanto esconder o suprimir mis emociones ante los demás, al final las acabé perdiendo de vista y no sé ni dónde las dejé, como el que esconde un trasto viejo en un cajón y a las 2 semanas es incapaz de recordar dónde lo guardó. Esta es mi historia emocional resumida, pero seguro que no soy el único con un caso así. ¿Alguien se reconoce también en esta historia? Más allá de anécdotas personales, si lo analizamos con un poco de sentido crítico, ¿qué será lo que nos lleva a anular nuestras emociones ante los demás? ¿Por qué una de las frases más repetidas a los niños por sus padres es «los niños grandes no lloran»? Frase que es todavía peor y más humillante en niños que en niñas, porque no es extraño ver a un niño llorando en un parque y que rápidamente aparezca su padre o su madre al rescate y le diga «pero no llores, tonto, que los niños no lloran, eso es solo cosa de niñas, ¿eres tú una niña?». Y eso puede ser no solo el inicio de la debacle emocional de ese pequeño, sino la semilla del sexismo germinando en su subconsciente, tan arraigado a nuestra cultura y que probablemente nunca hubiera aparecido de manera espontánea si estos episodios no ocurrieran con tanta frecuencia. Literalmente le estamos diciendo a esos niños que las niñas son más débiles porque lloran y que él tiene que aspirar a estar por encima de ellas, y luego nos sorprendemos de los cientos de casos de violencia machista que hay en pleno siglo XXI. Por no hablar de los padres que se acercan a sus hijos para decirles «deja de llorar, hombre, que todo el mundo te está mirando, ¿qué van a pensar de ti si te ven llorar así?». Que no digo que esto se haga con maldad ni a mala fe, a veces solo se hace para conseguir que el niño se calle y no nos moleste a nosotros ni a los que están alrededor. Pero queridos amigos y amigas, si el llanto de vuestro hijo os ha de molestar, es muy sencillo, no tengáis hijos, y si a alguien que no seáis vosotros le molesta, pues que se compre tapones para los oídos. No llorar no te hace más hombre, y mostrar tus sentimientos o emociones no te hace más débil. Son aquellos que te dicen lo que puedes y no puedes hacer los que debilitan y dinamitan tu confianza en ti mismo, y eso sí te hace débil. Débil, inseguro, insensible, prepotente y desconsiderado con los demás. Porque si algo he aprendido en este curso que estoy haciendo, es que las emociones son la herramienta que nos permite relacionarnos e interactuar con los demás. Pero antes de entrar en eso, es importante explicar correctamente qué son y cómo funcionan las emociones y sentimientos. Una emoción es una respuesta química rápida e impulsiva a nivel fisiológico que se dispara desde el sistema límbico de nuestro cerebro, generalmente ante un estímulo externo. No es técnicamente lo mismo que un sentimiento, ya que la emoción es instintiva y el sentimiento requiere de cierto procesamiento racional, y la manera como afrontamos los sentimientos depende del análisis mental que hayamos realizado de la situación en cuestión. Por lo que es mucho más sencillo disimular o reprimir un sentimiento que una emoción. Pensad que el tema de las emociones o la inteligencia emocional es un área de estudio relativamente moderna, y hay teorías de todo tipo, pero en lo que coinciden la mayoría de expertos es que tenemos 4 emociones básicas que son alegría, tristeza, miedo y rabia.
Cuando alguien o algo nos asusta bruscamente, la emoción del miedo se dispara y mostramos signos evidentes a nivel físico, como la expresión de la cara, la posición corporal que tiende a recogerse buscando protección, o incluso podemos reaccionar emitiendo algún ruidito o un grito en toda regla. Sin embargo, si estamos lo suficientemente entrenados, nuestra reacción a estos estímulos puede ser gestionada de manera más eficaz. Es decir, aunque no tengamos fobia a las arañas, por poner un ejemplo, si sentimos y vemos una araña subiéndonos por la pierna, nuestro primer instinto será zarandear la pierna hasta que caiga el animal o buscar la manera de acabar con ese bicho para evitar el peligro, porque instintiva y culturalmente sabemos que las arañas pueden ser una amenaza para nuestra supervivencia. Pero en el momento en que la razón entra en juego, quizás podamos analizar que es una araña inofensiva y seamos capaces de actuar con más calma y tranquilidad sin necesidad de aplastar al pobre animal y sin dejarnos llevar por el miedo. Lo mismo ocurre con la rabia. La emoción se dispara cuando vemos algo que nos irrita o que nos amenaza, pero hemos aprendido que desatar nuestra ira contra los demás no está bien y puede acarrear consecuencias no deseadas para nosotros, por lo que en la mayoría de casos llegamos a controlar esos impulsos agresivos generalmente porque también interviene la razón y demos gracias que es así, porque si no las crónicas de sucesos no darían abasto. Según la teoría, las emociones se dividen en dos grupos según el tipo de reacción que provocan en nosotros. Por un lado, la tristeza y el miedo son emociones de contracción, es decir, la reacción que provocan es más como de recogimiento, siempre hacia adentro, mientras la alegría y la rabia son emociones expansivas, hacia afuera o hacia los demás. También dice la teoría que aunque las emociones se puedan activar o disparar por eventos pasados o futuros, en esencia son algo totalmente presente. Digamos que no puedes sentir una emoción en ningún otro momento que no sea ahora mismo, pero sí guardan relación con los diferentes periodos temporales. La tristeza se relaciona con el pasado, porque no puedes estar triste por algo que no ha pasado todavía, mientras el miedo guarda relación con el futuro, sobre todo a la incertidumbre de lo que vendrá, aunque sea en un futuro muy inmediato. En cambio, la alegría y la ira son las que están más relacionadas con el momento presente. Tal vez alguien estará pensando, pero yo siento mucha ira cuando pienso en algo que me sucedió hace 2 semanas. Y es perfectamente posible, porque las emociones siempre van por pares, cuando no por tríos. La rabia no se dispara por un evento pasado, pero se combina con la tristeza, que sí es algo pasado, lo que da como resultado algo que se podría llamar frustración o rencor. Del mismo modo que la nostalgia es una mezcla entre alegría y tristeza. Estás triste porque algo quedó en el pasado, pero te alegras de haberlo vivido y de cómo te hizo feliz. Igual que se puede sentir alegría y miedo al mismo tiempo, a lo que hemos bautizado como ilusión o incertidumbre. Preguntadle a alguien que está a punto de tener un hijo y seguro que concuerda con esta idea. Si analizamos detenidamente cada emoción o sentimiento que tengamos o hayamos tenido, veremos que se sintetiza de diferentes porcentajes de estas 4 emociones básicas. ¿Por qué os he contado todo este rollo? Pues porque si os habéis convertido en ladrillos emocionales como yo con el paso de los años y deseáis dejar de serlo, el primer paso es entender cómo funcionan nuestras emociones y sentimientos. Tal vez alguno esté pensando que esto es una tontería y que se puede vivir muy tranquilo sin prestar atención a estas cosas. Y bueno, tal vez sí, pero si algo me ha demostrado la vida en mi corto recorrido en ella, es que absolutamente todos estamos destinados, por no decir condenados, a atravesar situaciones emocionalmente muy intensas y que nos marcarán profundamente, como pueda ser la muerte de un ser querido, que si es de línea genealógica ascendente es doloroso pero comprensible, porque es la ley de la vida, pero también puede ser en línea descendente, y aquí no valen ni la razón, ni la lógica, ni la ley de nada. O malos tragos como rupturas sentimentales, divorcios, traiciones de amigos o familiares, decepciones, injusticias, rechazos. Y no voy a seguir porque todos sabemos a lo que me refiero. Eso sí, no todo será malo, también experimentaremos grandes momentos de plenitud y felicidad, como el nacimiento de un hijo, demostraciones de cariño, reconocimiento profesional, sentimiento de realización, muestras de afecto, de amor, de preocupación hacia nosotros, halagos, triunfos, éxitos. La lista es larga en los dos lados y cada uno de los ítems de esta lista nos generará diferentes y múltiples emociones y sentimientos. Como decía al principio, está demostrado que son las emociones, y en segundo grado los sentimientos, lo que nos permite interactuar y relacionarnos con los demás. Si yo no soy capaz de entender las emociones de los otros, difícilmente me relacionaré con éxito con la gente de mi alrededor. Si muestro rabia hacia los demás y ni siquiera soy consciente de ello, dudo que nadie se me acerque, y esto todavía hará crecer más mi rabia o mi rencor hacia los demás porque me sentiré rechazado sin ser capaz de entender por qué, cuando el único culpable de eso seré yo sin darme cuenta. O quién sabe, si mi objetivo es someter a los que me rodean y que me teman, mostrar esa rabia con todo el ímpetu posible, seguramente será el mejor camino. De manera inconsciente, la inmensa mayoría sabemos leer las emociones de los demás, pero dependiendo del grado de implicación que pongamos en esa lectura, nuestras relaciones serán más fructíferas o más frustrantes. Pero como siempre digo, si no arreglamos lo que está mal por dentro, ¿cómo esperamos arreglar algún día lo que está mal por fuera?
Es decir, si quiero ser hábil leyendo las emociones de los demás, primero tengo que ser capaz de saber leer y entender las mías, pero si toda la sociedad, mi familia, los profesores y todo el que se cruza en mi camino me da a entender que mostrar mis emociones o sentimientos me puede hacer parecer débil o vulnerable y por lo tanto dejo de mostrar esas emociones o sentimientos, ¿qué van a poder leer los demás? Pero tranquilos, porque todo este proceso tiene solución y es perfectamente reversible. Para ello solo es necesario conectar con nuestras propias emociones y entender que no hay ningún problema en mostrarlas, todo lo contrario. Mostrar tus sentimientos no te hace más débil, ni llorar te convierte en un cobarde, al contrario, ser capaz de admitir y aceptar lo que nos recorre por dentro y exteriorizarlo es un gran síntoma de valentía en nuestros tiempos. Y estoy convencido de que en un futuro no demasiado lejano no será un síntoma de valentía, ni de cobardía, ni de nada, simplemente será algo natural y normal, inherente al ser humano. Porque precisamente nuestras emociones y sentimientos son en gran parte responsables de lo que somos, tanto como individuos como especie, y una vez lo hayamos entendido, no habrá ningún tipo de problema en exteriorizarlo y mostrarlo a los demás. Por lo tanto, el proceso a seguir es muy sencillo y a la vez terriblemente complicado en nuestros tiempos. El primer paso es empezar a reconocer y registrar en nosotros mismos nuestras emociones. Esto puede parecer evidente, pero yo mismo que creía controlar este tema a la perfección, me he dado cuenta de que la mayoría de emociones que sentía o siento me pasan totalmente desapercibidas, principalmente porque yo y muchos otros ponemos tanto esfuerzo en que de manera exterior no se noten esas emociones que nos acabamos desconectando de lo que sentimos para que no nos afecte y sea más fácil de disimular. Igual que el que pasa demasiado tiempo forzando la vista de forma continua y eso le acaba estropeando la visión, de manera tan lenta y progresiva que es que ni se llega a dar cuenta. En el momento en que somos conscientes de qué tipo de emociones y sentimientos nos despierta cada situación, únicamente debemos actuar en consecuencia. Es decir, si somos testigos de una escena tierna o bonita y eso nos emociona de algún modo, no se trata de ponerse a llorar desconsoladamente para demostrar lo emocionados que estamos al mundo. Eso solo sería pasar al otro extremo y se podría considerar prácticamente postureo. Lo único que hay que hacer es dejar que nuestro cuerpo y mente hablen el idioma que mejor conocen y que se expresen con libertad. Si nos viene llorar, pues lloramos, y si nos viene reír, pues reímos. Pero claro, aquí es cuando entran en juego los prejuicios, las preconcepciones y las tonterías, porque en esencia todo eso solo son tonterías. Estamos tan preocupados de lo que puedan pensar los demás si nos ven llorar, que preferimos tragarnos toda esa emoción como el que intenta ingerir más cantidad de comida de la que le cabe en el esófago, y claro, al final se te acaba haciendo bola y te atragantas. Cuando reprimimos las alegrías, las tristezas, los miedos y las rabias, ¿os pensáis que eso desaparece para siempre como cuando el agua se evapora hacia la atmósfera y ya está? Pues tengo malas noticias, porque igual que el agua que se evapora al llegar a cierta altura en el cielo se vuelve a condensar y cae en forma de lluvia, a nuestros sentimientos y emociones les pasa lo mismo, con la diferencia que estos no caen dulcemente sobre nosotros en forma de lluvia, sino que probablemente acaben saliendo en el momento más inoportuno y en un gran estallido que se lleve por delante todo lo que pille, porque sin darnos cuenta hemos convertido nuestro cuerpo y mente en una olla a presión emocional y sentimental que nadie ha sido consciente que tenía que retirar del fuego. Por lo tanto, y para concluir, mostrar nuestras emociones y sentimientos no solo no nos hace débiles o vulnerables, sino que es algo totalmente imprescindible para un correcto desarrollo personal y social a casi todos los niveles. Además, ¿qué de malo hay en mostrar lo que sentimos? Nos han enseñado, casi grabado a fuego en la mente, que si nos abrimos al mundo y mostramos lo que sentimos, es muy probable que nos acaben haciendo daño. Y sí, eso puede ser cierto, pero solo porque todos nos regimos por los mismos principios hipócritas y estúpidos. Cuando nosotros necesitamos descargar nuestros sentimientos y no encontramos con quién hacerlo, nos sentimos miserables y odiamos al mundo por ser tan insensible. Pero luego vemos a alguien llorando por la calle y pensamos que pobre desgraciado, exagerado y melodramático, sin importarnos lo más mínimo sus motivos. Lo juzgamos sin conocimiento de causa y ya. O cuando vemos a alguien riendo, saltando o cantando por la calle en un derroche de alegría y felicidad, pensamos que es un loco o que debe ir drogado hasta las cejas. Estaría bien que de una vez por todas empezásemos a dejar de ser nuestro peor enemigo y aceptásemos el respeto hacia todos los demás casi como un credo que no se puede infringir. Si empezamos respetando a los demás, tal vez algún día nos acaben respetando también a nosotros. Y si algún día necesitamos o nos apetece exteriorizar lo que sentimos, tal vez encontremos ese mismo respeto hacia nuestra persona en lugar de burlas o ridiculización. De hecho, está claro que mostrar nuestros sentimientos a los demás es algo que puede llegar a utilizarse como arma en nuestra contra, pero eso es solo ver el lado malo de la moneda. El lado bueno es que quizás si fuésemos algo más abiertos con lo que sentimos, los que nos rodean podrían entender mejor lo que nos ocurre y apoyarnos y ayudarnos de manera más eficiente si algún día lo necesitamos. Pero mientras tengamos los muros emocionales tan altos y las defensas tan bien armadas, no solo la gente no sabrá lo que sentimos, sino que a la larga se aburrirán y dejará de importarles porque no percibirán nada de nosotros.
Hagamos todos un esfuerzo para abrirnos con el resto del mundo, y si eso ahora mismo nos resulta imposible, al menos hagámoslo con nuestros parientes y allegados más cercanos, que no son pocos los casos en que es con ellos con los que más nos cerramos y nadie se merece menos ese trato que aquellos a los que realmente queremos y nos quieren. Y si me lo permitís, yo empiezo dando un pequeño paso, dedicando este capítulo a la gente maravillosa que he conocido compartiendo este curso del que os hablaba y dándole las gracias por lo mucho que me han ayudado a empezar a entender y deshacer el ladrillo emocional en que me he acabado convirtiendo con el paso de los años. Va por vosotros, grupo. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.